Hola, bienvenidos a nuestro encuentro de preguntas y respuestas de los estudios de Israel de Bnei Baruch. Con ustedes, como todas las semanas, Sebastián. Quieren. Estamos aquí muy contentos de estar con ustedes. Esperamos que hagan muchas preguntas. Vamos a hacer un repaso general de lo que hemos visto hasta hoy. Nosotros vimos que en realidad el Creador ha creado el deseo de recibir. Se dice que el Creador tiene una torre llena de todos los tesoros y no tiene con quién compartirla. O sea, tiene toda la abundancia para dar, pero no tiene a quién dársela. ¿Qué es lo que hizo? Creó el deseo de recibir. El Creador, que es el deseo de otorgar, crea al deseo de recibir. El deseo de recibir es definido también como materia, como todo lo que existe. Todo lo que nosotros vemos es deseo de recibir. Ese deseo de recibir se fue desarrollando, pasó por un proceso de ocultamiento que se llama la construcción de los mundos, hasta llegar a nuestro mundo. Nuestro mundo se encuentra en un estado que está desconectado del creador, de la fuente. Nosotros no sentimos el creador, y lo que surge en nuestro mundo es que nosotros nos fuimos desarrollando con los deseos egoístas, que eso es lo que nosotros conocemos en este mundo como comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento. Hasta que en la persona se despierta lo que se llama el punto en el corazón, que es un resto de lo que era Adam Arishon, que dijimos que había una sola alma, que se rompió en 600.000 almas y chispas y partes, y en cada persona se encuentra este punto en el corazón, que es una parte del corazón que tiene el deseo y se pregunta: ¿para qué vivo? Esa pregunta lo hace comenzar a buscar el sentido de la vida, para qué vive, y llega a la sabiduría de la Kabbalah y se le explica que en realidad el propósito de la vida es llegar a estar en equivalencia de forma con el Creador, retornar a la raíz. De esa manera poder cumplir con la meta de la creación, ser como el Creador, y también con el pensamiento de la creación, que es recibir toda esa abundancia. Nosotros, todos estos mundos que se encuentran aquí, en realidad, entre nosotros, no los podemos ver simplemente porque no tenemos la vasija adecuada para verlo, que significa que nosotros no tenemos la intención con el fin de otorgar. Nuestra intención y nuestro mundo se encuentran con el fin de recibir, y nosotros, para poder percibir el mundo espiritual y llegar realmente al propósito de la vida, debemos adquirir la intención con el fin de otorgar, con el fin de otorgarle el contento al Creador. Hemos dicho, esa intención se llama pantalla, o en hebreo masaj, que en el momento que la persona tiene esta pantalla masaj, ya puede comenzar a entrar al mundo espiritual y revelar todo lo que está escrito en los libros de Kabbalah, en lo que los cabalistas nos cuentan en realidad en esos libros que son tan famosos como que es la Torah o el Talmud, o todos los libros que lo escribieron personas que han alcanzado el mundo espiritual, o sea, cabalistas. Ellos nos cuentan de lo que sucede en esos mundos, y nosotros no lo podemos entender porque estamos con la intención, con el fin de recibir. Pero en el momento que adquirimos la pantalla, podemos comenzar a entender de qué hablan estos libros. Ahora, ¿cómo en realidad se puede alcanzar esta pantalla? Vimos que justamente al leer estos libros de Kabbalah nosotros podemos atraer la luz que reforma y comenzar nuestro proceso de corrección. En la medida que nosotros corregimos el deseo y podemos tener la pantalla, entonces podemos comenzar a revelar el mundo espiritual en cada uno de los deseos que se van corrigiendo. Ahora, eso es lo que hemos visto hasta la semana pasada. El encuentro de hoy vamos a hablar más con profundidad acerca de que en realidad, para llegar al propósito de la creación, hay que pasar por el amor al prójimo. Hay que llegar desde el amor a los seres creados al amor al Creador. Que en realidad que únicamente uno puede medir el avance suyo espiritualmente en la medida que puede amar al prójimo. Que en realidad esa sería la reconstitución del alma de Adam Arishon.
no vamos a entrar más en profundidad. Si ustedes tienen preguntas, preferimos escucharlos a ustedes. Que como siempre los invitamos al Zoom, que pueden abrir el micrófono, hacer preguntas y también mandar preguntas al Facebook. Las preguntas pueden ser generales, no tiene por qué ser del tema que estamos hablando ahora. Si en el Zoom hay alguien que quiera preguntar. Ahí tenemos preguntas en el Facebook. Vamos a ver. Todavía no hay preguntas en el Facebook, están todos muy tranquilos. Colombia, ¿quieren preguntar? Sí, nos escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿De Colombia? Sí. La pregunta es, queremos resolver actualmente la descomposición social, pero entonces a través de la Cábala podríamos por los medios ayudar o percibirle el mensaje a aquellas personas que tanto lo solicitan y lo necesitan para este tiempo que están en esta situación actual tan decadente. ¿Vos escuchaste? No, había un ruido de camión atrás y no pude escuchar. ¿Podría repetir la pregunta? Aló, Sí, ¿me escucha? sí. Resulta de que la pregunta basada en esta propuesta de esta noche y en este momento es cómo o en qué forma a través de la Cábala podemos ayudar a recuperar los valores de aquellos hogares que están en tanta descomposición social en esta parte del hemisferio occidental llamado Colombia. Pues bueno. ¿Cómo podemos recuperar los valores? Escuché un poco, creo que entendí un poco la dirección de la pregunta, pero lo que escuché es cómo podemos nosotros recuperar los valores, digamos, calculo que está hablando de la familia y de honestidad y todo tipo de valores morales, o ¿no? Algo así. ¿Qué es lo que escuchaste? Algo así. Algo así, digamos. Sigue habiendo ruido, pero eso es lo que nosotros escuchamos. Vale, vamos a lo mejor voy a tratar de integrarte la pregunta a un marco general. ¿De qué es lo que nosotros hablamos? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que nos tienen que quedar? Es que lo que se creó fue el deseo de recibir. La situación en la cual el deseo de recibir se creó y fue llenado, o sea que existe tanto el deseo de recibir como la luz que lo llena, esa situación se llama Ein Sof. Ein Sof. Nosotros tenemos que volver a esta misma situación que se llama Ein Sof. Está claro que nosotros no nos encontramos en esta situación, o sea que en nuestros deseos no existe al mismo tiempo el deseo y la satisfacción, sino que en nuestra condición, o sea en la condición en la cual nosotros existimos, existe justamente lo contrario, que el placer apaga el deseo. Esa es la situación en la cual nosotros vivimos. O sea, no puede existir el querer y la satisfacción al mismo tiempo. Si existe la satisfacción, el querer queda anulado. Como cuando comemos. Por eso normalmente la satisfacción es la disminución de la tensión que la persona siente. Yo ahora quiero algo, cuando lo recibo disminuye la tensión que tenía y ahora entonces siento placer. Eso dentro del deseo de recibir. Tengo hambre, quiero una hamburguesa, quiero muchísimo una hamburguesa,
como el primer bocado, quiero un poco menos, el segundo bocado ya mucho menos, el tercero yo ya no quiero más nada. Desapareció. De esta forma, nosotros no lo vimos, pero de esta forma es que se desarrolla también el deseo, porque ahora queda en la persona, queda el registro de que él quiso y la satisfacción que obtuvo no permite que él alcance la plenitud. Entonces ahora tiene un registro que es doble, que aunque él quiere con esa intensidad, no puede alcanzar la satisfacción, y entonces ahora la consecuencia es que él quiere más. Así nosotros nos desarrollamos, o sea, nos desarrollamos a partir de que nos satisfacemos y en realidad no nos satisfacemos. Ese es el problema que tiene nuestro mundo. O sea que vamos corriendo únicamente por un pequeño instante en el cual sentimos el placer y después desaparece la carencia. Y eso es así, toda nuestra vida se desarrolla de esa manera. Entonces dijimos que existe Ein Sof, una condición que se llama Ein Sof, que nosotros tenemos que volver a estar en esa condición, que se llama Ein Sof. Tenemos que volver a estar en esa condición que se llama Ein Sof. Nada más que al alcanzar por nosotros mismos esa condición que se llama, disculpen, que se llama Ein Sof, ¿cuál va a ser la diferencia? Que vamos a alcanzar esa condición a partir de nuestro propio querer. O sea, en la condición inicial, nosotros quisimos y el querer estaba conjuntamente con la luz. O sea, no había un anhelo, una carencia, un querer propio nuestro. Si nosotros desarrollamos este querer propio nuestro, entonces vamos a alcanzar la situación de Ein Sof, y también como tenemos el querer, toda persona sabe que cuando él quiere, también se desarrolla en él el pensamiento. Y por eso si nosotros desarrollamos la carencia, el anhelo, que es el que se corresponde con Ein Sof, también vamos a tener el pensamiento que está en Ein Sof, que es lo que se llama el pensamiento de la creación. Como si fuera el plan del creador. Lo que normalmente se expresó en las religiones y demás como la previdencia. ¿Cuáles son las acciones que el creador realiza? Estas son la situación inicial y la situación final. El alcance de esta situación final se llama la adhesión con el creador. Adhesión con el creador. Ese es el objetivo que tiene la naturaleza o el creador para cada una de las personas y para todas las personas en general, es llegar a la adhesión, que es lo que se llama también el fin de la corrección. ¿Por qué el fin de la corrección? Porque nosotros tenemos que pasar por un proceso de corrección de nuestra naturaleza hasta alcanzar esta situación. Eso es el fin de la corrección, entonces. Estamos en una situación inicial que se llama este mundo. Y tenemos que alcanzar el fin de la corrección. ¿Qué es lo particular de nuestra generación? Que nuestra generación empieza lo que es este ascenso en forma general. Querramos, no querramos, vamos a decir, nosotros estamos en la situación como si fuera aquí, al inicio del ascenso. Que ya no hay más un desarrollo del deseo como lo hubo anteriormente en las generaciones anteriores, sino que ahora empieza el ascenso, como si fuera que el cielo empieza a bajar sobre la tierra. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del ascenso? ¿Cuáles son las condiciones del ascenso? Que eso es lo que había dicho Eran en un principio. Que las condiciones del ascenso es que la persona no puede trabajar directamente con el creador, sino que lo que puede trabajar es con el prójimo. Puede trabajar con el prójimo para adquirir las cualidades que tiene el creador. ¿Por qué? Porque las condiciones del ascenso es un desarrollo gradual. Después lo vamos a ver que esto tiene 125 grados, de lo que se llama equivalencia de forma. O
sea que como el creador es otorgante, que nosotros llegamos a ser otorgantes con respecto a los demás, con el propósito de estar en equivalencia con el creador. Por eso, estos grados de equivalencia fueron los que se desarrollaron en la creación de los mundos. O sea, ¿qué es lo que hicieron los mundos? Los mundos permitieron desarrollar distintos grados en los cuales la luz de Ein Sof está presente en una menor medida para que nosotros en el ascenso nos podamos poner en equivalencia en distintas medidas. Que si ahora yo quiero empezar a ir por este camino y así ahora toda la humanidad empieza a ir, vamos a decir, por su voluntad o contra su voluntad, vamos a decir, ya la naturaleza nos lleva en esa dirección, no tenemos que trabajar inmediatamente con la condición de Ein Sof, que es que, ¿cuál es la condición de Ein Sof? Que podemos usar nuestro deseo únicamente para otorgar. No, sino que hay 125 grados. Solo tenemos que empezar desde la situación más chiquitita. Este es el marco general donde es que nos encontramos. Ahora, con respecto a lo que vos decís, entonces, ¿cómo se puede solucionar la situación en un lugar específico? Acá vamos a aclarar otro puntito más, que es que todos nosotros somos partes de una estructura general que se llama Adam. Normalmente nosotros ponemos Adam a Rishon. A Rishon quiere decir el primer hombre. Así se llama esta estructura, donde todos estábamos en relación, en forma integral, donde cada una de las partes le otorgaba a los demás. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando estas partes se le sumó a ellas el deseo de recibir, entonces no pudieron confrontarse de otorgar con el agregado de este deseo de recibir y se produjo lo que se llama el pecado de Adam a Rishon. El pecado de Adam. El pecado del árbol de conocimiento, el pecado original, lo que nosotros conocemos en el Génesis. En la historia del jardín del Edén, todos conocen que comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, y quiere llegar a ser como conocedor del bien y el mal como el creador, la serpiente, la famosa historia de la serpiente. Y ahora, como consecuencia de eso, cada uno tenemos la intención con el fin de recibir, y nos sentimos a nosotros mismos como individuos. Somos una pequeña parte de toda esa alma y sentimos que únicamente nos identificamos con lo que nosotros queremos, con nuestro deseo. Cuando la persona dice yo, está hablando de su querer, de su deseo. Y no siente que es parte de un alma, de una sola alma, que en realidad todo está conectado, que hay creador en el mundo. Todas esas cosas están ocultas. ¿Por qué? Porque toda la percepción del hombre colapsó hacia adentro. Y siente que vive adentro de su deseo de recibir, y todo lo que hace, lo hace para obtener placer para sí mismo. Y Adam Rishon era una estructura que era justamente inversa, que era todo para darle contento al creador, todo para afuera. Y entonces, ¿cómo se produce este proceso donde nos elevamos en lo que es los grados de equivalencia con el creador? Que reconstituimos esta estructura que se llama Adam Rishon. Ahora, dentro de esta estructura general, vamos a decir que es una sola alma, está dividida en dos partes. Que hay una parte, vamos a decir, que en su raíz tiene otorgamiento y otra parte que es recepción. Esas partes se llaman Israel y las naciones del mundo. Así se las llaman vamos a decir, en la Torá. No, eso está también dentro de cada persona. Dentro de cada persona está también esta estructura, como si fuera un holograma. En cada persona está también todo este conjunto, está en cada persona. Eso es algo también fundamental de nuestra generación, que se produjo durante los últimos 2000 años, la inclusión de todas las partes en las demás. Y entonces, cada uno está constituido por el conjunto entero.
No hay nadie en el cual no se encuentren todas estas partes. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad, en el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto y recibe la Torá, la humanidad se divide en dos partes. Está el pueblo de Israel, que pasa por un proceso de que en realidad aspira hacia la unidad, que esa era la línea de Abraham, que en Babilonia se dividieron en dos partes, que Abraham decía que hay que unirse, y por otro lado los babilonios con Nimrod decía, si nosotros no nos llevamos bien nos tenemos que alejar. Entonces la casa de Abraham justamente desarrolló esta línea hasta que llegó el pueblo de Israel a Egipto. Al salir de Egipto se fundó el pueblo al recibir la Torá. Ellos estuvieron 40 años en el desierto, hicieron las correcciones, llegaron a la tierra de Israel, conquistaron la tierra de Israel, fundaron el templo, empezaron a trabajar realmente con todo el deseo y llegaron hasta el fin de la corrección, que eso es con el rey Salomón al construir el primer templo. Con eso el pueblo de Israel terminó su corrección. Y en ese momento empieza el descenso del pueblo de Israel y se rompe, se destruye el primer templo, el exilio a Babilonia en 70 años, vuelven a construir el segundo templo, que es un grado menor, y hasta el exilio, como dijo Sebastián, hace 2000 años, que el pueblo de Israel perdió totalmente conexión con lo que era la tierra de Israel y con la espiritualidad como pueblo, y se sale al exilio. De esa misma manera, ya no pueden estar en la tierra de Israel. Estos 2000 años fueron 2000 años de inclusión, en el cual esta parte, que es el pueblo de Israel, que sería la parte de otorgamiento, se mezcla con las naciones del mundo, hasta que llega una inclusión completa, una integración completa de todas las partes. Eso es lo que explicó Sebastián. Hasta que ahora, otra vez, esta estructura vuelve a reconstituirse, que es en nuestros días, que vemos que está el Estado de Israel y que es el que debería volver a cumplir esta función del pueblo de Israel, del antiguo pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos Israel, dijimos, Israel y las naciones del mundo. Así también estamos constituidos cada uno de nosotros. Naciones del mundo. La definición de Israel es aquel que quiere ir directo al Creador, que tiene el deseo de ir directo al Creador. Esa es la definición de Israel. Cuando nosotros hablamos del punto del corazón, también nos referimos a eso. Que quiere volver a su raíz, quiere alcanzar su raíz de donde viene. Y en cambio las naciones del mundo es el deseo de recibir. O sea, de recibir el placer en el deseo. En cambio en el Israel justamente es ir directo al Creador. Son dos partes opuestas, una de la otra. Funcionan de una manera opuesta. Esto es lo que... Entonces, ¿cómo la luz ahora puede entrar al mundo? Que eso, la única forma, vamos a decir, en la cual haya un mejoramiento, vamos a decir, como vos decís, que en el mundo, es que quien hizo el deseo de recibir y quien produjo el pecado, Adán Rishon y demás, que está escrito que Adán no era como un ángel y demás, o sea que si él pecó no fue por su propia decisión. Entonces, quien creó esta condición, él la puede solucionar. Al parecer, entonces, esta condición fue creada a propósito para que se produzca este proceso de corrección y nosotros podemos estar en equivalencia con el Creador. Normalmente existe en nosotros la tendencia de trabajar dentro del deseo de recibir, tratar de alcanzar como si fuera, o gobernar sobre el deseo de recibir, o ¿cómo se dice? Reprimir el deseo de recibir, vamos a decir, distintas, o no desarrollar el deseo de recibir. Son todos tipos de formas de evitar por lo general el displacer o lograr un equilibrio social. Vamos a decir, todas esas formas
vamos a decir, no cumplen con lo que es el objetivo que la creación tiene. Por eso la moral tampoco cumple. Yo no te quiero decir con esto que no es bueno que las personas traten de ser buenas, pero la moral no cumple el objetivo que la naturaleza tiene para el hombre y que el Creador tiene para el hombre, no lo cumple. Y por otra parte, nosotros vemos que, quieran o no, las personas no pueden gobernar sobre sí mismas y al fin y al cabo vemos que, inclusive en todas las sociedades donde más se apuntala la moral y demás, también la hipocresía y todas, vamos a decir, las situaciones en las cuales todas las cosas se terminan dando vuelta, a lo mejor tienen más cabida y resaltan más que en el resto de la sociedad. ¿Por qué se da esa situación? Porque nosotros no tenemos para nada, ninguna posibilidad de gobernar sobre el deseo de recibir. ¿No? Como dicen en Latinoamérica, al fin y al cabo, a todo el mundo le termina saliendo el indio y él termina siendo como es, vamos a decir todo lo que estaba oculto en él, se termina manifestando. ¿Qué se puede hacer? Así fuimos hechos. Nosotros no tenemos que, vamos a decir, ponernos mal por eso, sino que acá lo que todos corregimos conjuntamente es el pecado de Adán. Tenemos que llegar a la condición en la cual nosotros estamos en el medio entre lo que es el deseo de recibir y la fuerza positiva que tiene el Creador y el Creador. Y entonces nosotros podemos, por una parte, incluirnos del deseo que está sin corrección y conseguir la fuerza del Creador. Y así atraemos una fuerza positiva, la fuerza de la corrección, que después esa fuerza también va a llenar el deseo. Quien hace ese trabajo se llama la interioridad de Israel, que eso es la Kabbalah. La Kabbalah enseña eso, lo que es la interioridad de Israel. No enseña cómo cumplir con cosas externas, que nada más son costumbres, sino cómo hacer el trabajo, que se llama el trabajo de Hashem. ¿Cómo hacer este trabajo? ¿Por qué se llama el trabajo de Hashem, el trabajo de Dios? Porque Él hace este trabajo. Si yo puedo trabajar con estas dos fuerzas conjuntamente, por eso se llama también la línea del medio. Si yo puedo trabajar con estas dos fuerzas conjuntamente, entonces atraigo una fuerza positiva. Y esto es la interioridad de Israel. O sea que la interioridad no es algo que está más allá de las cosas externas, no, para nada, sino es el trabajo de corrección que nosotros hacemos a partir de nuestras relaciones. Si nosotros hacemos este trabajo, atraemos una fuerza positiva, que ese es el verdadero otorgamiento. Ese es el verdadero otorgamiento. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el deseo que está sin corregir. Tratamos de unirnos por encima de nuestro ego. No es algo que en realidad podemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es egoísta. Pero si hacemos este esfuerzo y somos conscientes de que lo que queremos es corregir la situación, entonces atraemos esta fuerza positiva, le damos contento al Creador, porque Él puede manifestarse, esta fuerza positiva puede manifestarse en el mundo. Y entonces hay una fórmula básica que Baal Sulam explica, que de ahí depende todo el orden que hay en el mundo. Que Israel tiene interioridad, que es lo que dijimos, el trabajo que la persona tiene, que vamos a empezar a hacer todo aquel que quiera estudiar Kabbalah, y exterioridad. Y el mundo está también dividido, vamos a decir, en, llamémoslo interioridad y exterioridad. Interioridad son los que quieren el bien de los demás y exterioridad son los que no le importa nada, los únicos que quieren hacer son daño. Entonces, ¿cuál es la razón? Esta es una proporción. ¿Cuál es la razón de que en el mundo aumenta de que se hace daño en el mundo? La razón es que lo que en Israel es mayor la exterioridad que la interioridad. Si en Israel, en cambio de que la exterioridad sea lo que domine, fuera la interioridad lo que domina, que nosotros queremos hacer este trabajo de unirnos entre nosotros por encima del ego, de trabajar con las dos fuerzas al mismo tiempo, para atraer esta fuerza positiva, entonces
aumentaría también la interioridad en el mundo. Y por eso hay una demanda visceral del mundo con respecto a Israel. Por eso el antisemitismo es un fenómeno de la naturaleza. No se puede ir y explicarle a alguien que es antisemita, no, pero las cosas no son así, mirá esto, lo otro, no, porque él lo que expresa es un fenómeno de la naturaleza. Tenemos que ver las cosas como son. Y esta es una ley básica de la naturaleza. Que las personas que en su raíz, no importa tampoco si la persona de qué pueblo nació o esto o lo otro, sino si en su naturaleza él tiene las condiciones para cumplir con este trabajo, entonces él es Israel. Israel está dividido en interioridad y exterioridad. Y el mundo está también dividido en interioridad y exterioridad. Si nosotros trabajamos sobre la interioridad, aumenta la interioridad y el bien en el mundo. Si no lo hacemos, pasa el fenómeno contrario. Proporción directa. Estamos entonces, ¿cómo mejorar cualquier situación? ¿Cómo se puede traer luz al mundo? Si desarrollamos el trabajo de la interioridad de Israel. Esa es en realidad la única posibilidad que hay. Por eso, como está escrito con respecto a el exilio de Egipto, que el faraón tenía que conocer cuál era el trabajo de Dios para permitirle a los hijos de Israel salir. Y lo mismo tiene que pasar en nuestra generación, condición sine qua non, que es lo que dice Baal Sulam con respecto a lo que es el shofar del Mesías, que la difusión de la sabiduría de la Kabbalah y el conocimiento por parte de las naciones del mundo de la sabiduría divina que hay en Israel y del trabajo que se tiene que hacer, vamos a decir, es lo que va, vamos a decir, a empujar a que esto pase. O sea, esta clase, por ejemplo. Estamos, así que si querés mejorar la situación, la única forma de mejorar la situación es o trabajar, vamos a decir, o querer hacer este trabajo o ayudar al desarrollo de que se haga este trabajo. O sea, apoyar este trabajo. Está escrito que todas las naciones llevarán a una persona de Israel y lo llevarán a Jerusalén sobre los hombros y de esta manera llegará la redención completa. Quiere decir la redención del egoísmo, que se llega a un estado de plenitud, un estado donde el deseo puede ser llenado por completo, donde están con adhesión con el Creador. En realidad nosotros vimos todo esto como el pensamiento de la creación y el propósito de la creación. Israel es más importante con respecto al propósito de la creación, que es adherirse con el Creador, y las naciones del mundo son más importantes con respecto al pensamiento de la creación, que es recibir toda esa abundancia. Israel no puede recibir toda esa abundancia en realidad es para el mundo, que el mundo tiene en realidad la vasija donde recibirlo. Bueno, eso hay toda una clase completa donde vamos a desarrollar esto, pero esto fue como una pequeña introducción para que entiendan de qué se trata el asunto del pueblo de Israel y qué es Israel. Esperamos haber explicado a Colombia un poco todo lo que querían. Bueno, están contentos. ¿Alguna otra pregunta? Hay un montón de preguntas en el chat, pero preferimos preguntas del Zoom. No. Mari. Abrí tu micrófono, Mari, que ¿te escuchamos? Ahora sí. Gracias. Aparte de conectarnos de esta manera o de conectarnos en un grupo para poder interiorizarnos más y poder ser capaces de comenzar a otorgar, y las lecturas, ¿cómo se puede acercar más las personas que están con este interés para poder hacerlo más eficaz y que podamos cada uno individualmente responder a ese deseo de recibir para otorgar?
están las condiciones, vamos a decir, como finales de lo que vos estás planteando. Vamos a decir, las condiciones finales de lo que vos estás planteando es como está escrito en la Torá, de que Israel, o sea, todas las personas que tienen este anhelo, vamos a decir, que su alma está constituida de esta manera, que tienen que llegar a ser, como está escrito, un reino de sacerdotes. ¿Qué significa que tienen que llegar a ser un reino de sacerdotes? Que toda actividad que hacen, toda actividad sin excepción, la hacen con el objetivo que estamos planteando. No importa, cualquier actividad que hagan. Esa es la situación final. La situación, vamos a decir, perfecta. O sea, cualquier acción que se hace está dirigida a llegar al amor al prójimo y a través del amor al prójimo al amor al Creador. Estamos, por eso, en ese sentido, por eso nosotros vemos en ese sentido, por ejemplo, el Talmud. ¿Cuánto el Talmud? ¿Cuántas debates sobre cómo hay que hacer esto, cómo hay que hacerlo? Nosotros no alcanzamos a ver, no podemos ver, y eso es todo consecuencia del exilio. No podemos ver, vamos a decir, que todo lo que se cuenta ahí es cómo trabajar con el deseo de recibir. No podemos verlo, por eso, no, como dice Baal Sulam, no, en nuestra generación queda únicamente estudiar la Kabbalah. No podemos ver en todos esos textos, como en la misma Torá, en la Biblia, nosotros no podemos ver que de lo que habla es de eso. Pero en realidad esa es la condición en la cual tiene que existir toda la gente que tiene esa raíz. Que todo lo que hace sin excepción. Ahora, ¿con qué situación nosotros tenemos que empezar? Nosotros tenemos que empezar con la situación de que queremos ser como un solo cuerpo, como un solo corazón. Que es lo que está escrito, que para recibir la Torá se tiene que cumplir la condición que se llama garantía mutua. Que cada uno, vamos a decirlo en castellano, cada uno es garante o responsable por los demás. O sea que cada uno, vamos a decir, no existe para sí, sino que existe en relación a los demás. Vamos a decir, tanto para bien como para mal. Entonces esa es la condición primera. Para empezar a recibir como si fuera la luz. De todas formas, la persona que empieza a estudiar, él se integra a lo que es la sociedad nuestra, vamos a decir. Que en nuestra sociedad ya hay un inicio de esas etapas. Así que nosotros trabajamos con lo que es con una vasija común, no cada uno individualmente. O sea que la carencia que la persona trae, la trae a esta vasija que es una vasija común. Y por eso todos conjuntamente elevamos estas carencias. Eso vamos a decir la situación ideal y la situación con la cual empezamos a recibir la luz. Ahora, con respecto a lo que vos estás diciendo, como qué otras cosas, vamos a decir, nosotros podemos hacer. Por supuesto que Baal Sulam plantea, hay unos escritos de Baal Sulam que en realidad los publicó Bnei Baruch, vamos a decir, que le quedaron a Raf Leitman. Por otra parte, todos los escritos de Baal Sulam son todos están en lo que es nuestro centro. O sea, todos los originales. Los manuscritos y los originales. Hay unos escritos que se les puso como título La Última Generación, vamos a decir, donde es que Baal Sulam expresa cuáles son las condiciones para empezar, vamos a decir, como si lo que vos estás diciendo, con este proceso de corrección en forma mundial. Vamos a decir, mientras tanto nosotros no estamos en esa situación, esperemos que en algún esta momento semana estemos. no, la semana que viene esperemos que sí. Entonces Baal Sulam plantea cómo una pequeña sociedad tendría que constituir todas sus instituciones y demás para llegar a ser, vamos a decir, un núcleo a partir del cual se puede integrar toda la humanidad. ¿Estamos? Existe eso también, me parece que a eso vos te estás refiriendo, como ¿qué más? Además de estudiar esto o lo otro, porque al fin y al cabo todas nuestras relaciones tienen que ser, vale, es por etapas. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, Sidney. Buenas noches.
¿Me escuchan? Sí. Sí. Disculpe, hablo desde Brasil y no hablo español. ¿Puedo hacer una pregunta en portugués o portuñol? Vamos a tratar de descifrar, pero sí. En portuñol, dale. Sí, sí, gracias. Bien, yo tengo, me he concentrado en escritos sociales de Rabash, ¿no? En ese libro, el Rabash habla sobre o hóspede não convidado. São as pessoas fora da dezena, não? Eu tenho dificuldade nesse começo de estúdio, eu entendo como devo me comportar com o grupo, com os amigos do grupo, as dezenas, é ok. Pero o hóspede não convidado, como deve ser o nosso comportamento, nosso relacionamento com o mundo exterior, que é um mundo com falta de misericórdia, um mundo competitivo, um mundo violento. Como utilizar esse mundo para atrair a luz e fortalecer o trabalho na minha dezena, na nossa dezena. Não sei se foi possível entender. Fue clarísimo. Sí. Voy a traducir, porque el que no entendió, hay un concepto que se llama huésped no invitado, como alguien Sí. que llega, digamos, nosotros ahora estamos hablando de algo de Kabbalah y llega alguien de afuera y empieza a hablar con nosotros. Rabash explica de esto es algo muy avanzado lo que él está preguntando, ya es alguien que está trabajando en una decena, en un grupo. Primero tenemos una introducción, ¿qué son las decenas? Sí. De la misma forma que nosotros vemos en la Torá que Moisés dividió al pueblo en decenas, de acuerdo al consejo de Yitro. En la misma forma, desde hace unos años, así está constituido también todo nuestro movimiento. Cada uno tiene 9 amigos, 8 amigos con el cual trabaja de forma intensiva. Entonces lo que Sidney está preguntando es cómo comportarnos con personas que no estudian Kabbalah, que no tienen este interés. Y él está hablando de este libro que es Los Escritos Sociales de Rabash, que es un libro que explica en realidad cómo la persona, desde que se le despierta el punto del corazón, puede empezar a desarrollarse dentro de un grupo, dentro de un marco social donde el objetivo es alcanzar el propósito de la vida. Y en realidad acá están todos los secretos de cómo alcanzar el amor al prójimo. ¿Qué es lo que hace falta como para alcanzar el amor al prójimo dentro de una decena, digamos? Y empezar realmente a estudiar Kabbalah, que es algo que vamos a ver que es algo más avanzado. Todo esto es muy avanzado, Sidney. Yo no te contestaría la pregunta, pero si continúas con nosotros, está el marco de lo que es el grupo joven, que ahí se enseña cómo lidiar con todas estas situaciones. Con respecto a lo que es el mundo exterior, nosotros tenemos que comportarnos como todos se comportan. No tenemos que comportarnos ni mezclar las cosas. Si todo el mundo se comporta de una cierta manera legal, que está aceptada en la sociedad, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a las leyes del país, del lugar donde nosotros estamos. Y en el marco que no sobresalga de ninguna manera con lo que es aceptado en Brasil, por ejemplo. Como todos se comportan, siempre dentro de la ley, en la medida de lo posible, si es que es posible, y eso, ningún comportamiento diferente, nada que salga de lo normativo. ¿Ustedes quieren agregar algo con respecto a eso? No. Generalmente el que empieza a estudiar siempre quiere mezclar, quiere contarle a todo el mundo, que vean que qué bueno que es la sabiduría de la Kabbalah, que tiene respuestas a todas las preguntas de la vida, todo. Y a la persona lo que le interesa quizás es el fútbol y comer una pizza y estar con su familia, y no quiere que le hablen de la vida ni de ningún secreto. Entonces nosotros con esas personas hablamos de fútbol y de la pizza
y de la familia y de cosas que la persona, de acuerdo a su deseo, y no tratar de imponerle nuestras ideas. Hay un tema que es la difusión, que eso también hay que aprender de qué manera uno puede abrir estos temas sin que produzca rechazo a la persona. Pero son todas cosas muy muy avanzadas que exceden el marco de nuestro estudio y te invitamos a continuar con el curso, que vamos a llegar también a contestar tu pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Monterrey. Sí. Es acerca del inicio de la clase, que era, no me quedó claro, o creo que estoy un poco confundida con lo de Israel y las Naciones Unidas. Las naciones del mundo. Puede que Israel es la raíz del alma, y que la raíz del alma es aquel que recibe, y las Naciones Unidas somos todos nosotros, y que nosotros estamos aprendiendo para poder otorgar. ¿Está correcto? ¿O? No. Ups. Primero que la humanidad está dividida en dos partes. El deseo de recibir, que el deseo de recibir está dividido en dos partes, que sería Israel y las naciones del mundo. Israel significa ligosh, quiere decir que yo tengo cabeza. Si sería un cuerpo, Israel sería la cabeza y las naciones del mundo serían el cuerpo. Pero eso está en cada persona. Así como nosotros dijimos que están en la humanidad se desarrollaron los 6 deseos egoístas y el punto en el corazón, así está en cada uno de nosotros. El punto en el corazón es Israel y las naciones del mundo son el deseo. El deseo mismo. Israel es el deseo de alcanzar al Creador, de ir directo al Creador, alcanzar la raíz del alma. Y las naciones del mundo son el deseo de recibir propio. El Creador lo único que creó fue el deseo de recibir. Israel sería como un conector entre el Creador y las naciones del mundo. Pero eso está afuera, nosotros lo vemos en la exterioridad en el mundo, pero está en cada una de las personas. Eso es lo que hablamos de los 2000 años de exilio, desde que se destruyó el segundo templo, que terminó de integrarse todo el deseo de recibir, y que cada parte del deseo de recibir está compuesto por una parte que es Israel y otra parte que son las naciones del mundo. El problema es que uno puede confundirse y mezclar lo que es que pensar que es únicamente algo exterior, pero en realidad en cada persona está eso. ¿Algo más? No. ¿Quedó claro o...? Monterrey. ¿Quedó claro? Es muy importante no confundir lo que es, pensar que todo es exterioridad y que en realidad todo eso está adentro nuestro, no es que... Honestamente, todavía no me queda muy claro. Agradecería si me ayudas con los dibujitos o algo así, porque no me queda muy claro, de verdad. Perdón por ser... No, porque este tema es muy importante. Hay una clase completa acerca de esto, pero igual este tema es muy importante. En un principio, lo mejor es que lo veas con respecto a vos misma, o sea, cada uno con respecto a sí mismo. Cada uno en sí, él tiene una parte que es Israel y una parte que son las naciones del mundo. El inicio de lo que se llama Israel en la persona es el punto en el corazón. Mientras tanto, vos no podés distinguir entre las dos cosas porque no se desarrolló lo suficiente ese deseo inicial que tenés, que es el punto en el corazón. Entonces, ¿sobre qué tenés que enfocarte ahora? Sobre el desarrollo de ese punto en el corazón. Cuando ese punto en el corazón se desarrolle, esa parte que ahora parece como si fuera que no tiene cabida dentro de la persona, como Israel exteriormente no tiene cabida entre las naciones, ¿para qué existe Israel? De la misma forma, esa parte que está en la persona, que vamos a decir ahora aspira a estar en relación con el Creador, no tiene cabida entre el resto de los deseos. Cuando esa parte se desarrolle, esa parte se llama Israel. Esa parte tiene un montón de nombres en su desarrollo, pero en forma general, Israel. Vamos a decir, ¿por qué Israel? Porque a partir de ahí se va a desarrollar la intención de otorgarle al Creador.
que es lo que se llama Rosh, cabeza. La intención de otorgarla al Creador se llama Rosh en la Kabbalah. ¿Estamos? Ahora sí ya. Gracias. No. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿O la clase voló? Se nos fue la clase. ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? Si no, hay un montón de preguntas. Inés, Magalí de Perú. Sí, quería hacer una pregunta. ¿El deseo de otorgar se llama espiritual? ¿El deseo de otorgar sería? Se llama espiritual. Otra vez, el deseo de otorgar se llama Espiritual. espiritual. Si el deseo de otorgar se llama espiritual. Nosotros dividimos al mundo espiritual del mundo material de acuerdo a la intención. Cuando hablamos de la intención con el fin de recibir, hablamos de este mundo. Cuando hablamos con la intención con el fin de otorgar, hablamos del mundo espiritual. Si nosotros queremos entrar al mundo espiritual, necesitamos tener la intención con el fin de otorgar. Por eso muchas veces se dice que este mundo no existe, porque lo que nosotros percibimos es una consecuencia de nuestras intenciones de recibir. Cuando pasemos a las intenciones de otorgar, entonces también inclusive la percepción que tenemos dentro del mundo físico va a pasar a ser espiritual. Acá siempre se habla de la intención y no del deseo. O sea, lo que importa es con qué intención se hace la acción y no el deseo mismo. O sea, si el deseo está, ¿cómo se dice? Si tiene la cobertura de la intención. Por el momento tomalo que sí, que otorgar es, si eso te satisface, si te ayuda, tomalo que sí. ¿Por qué? Porque la primera cosa que la persona tiene que hacer es concentrarse sobre otorgar, como sea que él lo vea, como sea que él lo entienda. Eso es lo principal, nada más que él necesita un marco para trabajar sobre eso. Necesita un marco, no puede trabajar, que es lo que antes había preguntado, ¿cómo se llama de Brasil? Sidney. Que había preguntado. O sea, que él había preguntado qué es si una persona que no tiene también ese objetivo. En un principio, yo necesito trabajar en el otorgamiento, eso es lo primero que tengo que hacer. Pero necesito hacerlo dentro de un marco. Y un marco es otras personas que quieran hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a estar satisfaciendo el deseo de recibir de las otras personas. Voy a ser un esclavo de ellos. No tienen el mismo objetivo que tengo yo. Entonces, lo primero que necesito es trabajar sobre el desarrollo de esa cualidad, que es el otorgamiento. Tomarlo como si fueran sinónimos. Otorgamiento espiritual. Perfecto. ¿Cómo yo lo entiendo ahora? Como yo lo entiendo, trato de hacerlo. Nada más que lo único que tengo que hacer es que cuando trato de hacer eso, que lo haga dentro de un marco, que es lo que justamente había preguntado de Brasil. Sidney. ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? No, bueno, vamos a leer las preguntas que nos mandaron en el chat. Nos pregunta Kevin Yosef Asmat Olaya. ¿Cómo podemos salir de nuestro egoísmo para entrar al otorgamiento? ¿Cómo podemos salir de nuestro egoísmo para entrar al otorgamiento? ¿Cómo podemos salir? Al estudiar la sabiduría de la Kabbalah, nosotros estudiamos con el objetivo de atraer la luz que reforma. Y la luz que reforma es la que nos va a revelar que somos egoístas primero, que eso está oculto para nosotros, y también lo va a corregir y luego lo va a llenar. Eso se llama la luz de la Torah, y este proceso se llama Torah y Mitzvot. Torah es la luz y Mitzvot son las distintas correcciones al deseo. Hay 613 deseos, 613 mitzvot, y ese es el proceso que al estudiar Kabbalah vas a descubrir vos por ti mismo.
Podés leer ahí, no estos artículos de Ravage, los que están acá, que se llaman escritos sociales, pero en el sitio web tenés otros artículos, que me parece que hay varios traducidos, Ben al Faraón y demás. Sí, Ben al Faraón también está acá. Ah, está acá también. Sí. Podés leer esos artículos ahí, en esos artículos, buscarlos en la biblioteca de Kabbalah.info. Ahí está un poco explicado, vamos a decir, está puesto en correspondencia cómo es que la salida de Egipto es salir del egoísmo y por qué situaciones la persona tiene que pasar para reconocer la situación en la cual se encuentra, para aspirar, vamos a decir, salir, cómo puede conseguir que una fuerza externa, que es el creador, produzca este fenómeno en sí. Todo eso está más o menos implicado en lo que era la explicación que Ravage daba de la porción semanal de la Torah. Ahí lo podés ver. Adriana Romero, ¿cómo puedo amar a mi grupo amigo de estudio de Kabbalah si no los conozco? En la medida que nosotros continuamos en el curso, hay una parte que es del grupo joven, donde uno empieza a trabajar con otras personas de forma directa, pero no hace falta realmente llegar a conocer, no tenés que esperar a conocer a las personas como para empezar a trabajar. Vos ya al venir a las clases y ver los materiales, empezás en el proceso y en la medida que avances vas a ver de qué manera se te va a explicar también. Verónica Pérez nos pregunta, ¿dónde habita el ego? ¿Dónde habita el ego? ¿Dónde está el ego, digamos? ¿Dónde habita el ego? El ego es una consecuencia de los que explicamos antes, del pecado de Adán Rishon, de la ruptura de esta estructura general. Tenemos que acá hacer una explicación muy general para explicar en términos más técnicos, vamos a decir, cuáles son los fenómenos que produjeron la creación del egoísmo, vamos a decir. Cuáles son las partes, cómo se creó el deseo de recibir, cuáles son las partes que la constituyen, a partir de qué partes se constituyen los mundos, y a partir de qué partes se constituye el hombre. Y después de las partes con las cuales se constituye el hombre, cómo es que se produce la ruptura. Y como consecuencia de la ruptura, nosotros somos egoístas y cada uno es egoísta de una forma diferente, vamos a decir. Todo eso se puede explicar. Esperemos que el que quiera saber más sobre esos temas que haga lo que es el segundo curso, que es un curso que está más dirigido a lo que es el lenguaje de la sabiduría de la Kabbalah, vamos a decir como una introducción básica a los conceptos de la Kabbalah. La Sefirot, los mundos, Partzufim. Próxima pregunta. ¿En qué influye la plegaria al creado para entrar al otorgamiento? ¿En qué influye la plegaria al creado para entrar al otorgamiento? ¿Influye la plegaria? ¿En qué influye la plegaria a la persona que reza, digamos? ¿Qué le hace rezar? En principio vamos a decir mucho de los de toda que acá hay un problema, vamos a decir que muchas de las palabras que normalmente se usan en la religión van a tomar con la Kabbalah otro significado. Por eso lo que es rezar, vamos a decir, paulatinamente va a tomar en cada persona que empieza a estudiar un significado distinto en cada etapa de su desarrollo, que es lo que es realmente rezar. En realidad los rezos sustituyeron a los sacrificios, ¿no? Parece algo así está escrito. Entonces, ¿cuál es la situación general del proceso de corrección? ¿Cómo se produce el proceso de corrección? El proceso de corrección, nosotros dijimos que se generaron, te voy a hacer una pequeña introducción, espero no confundirte.
Pero nosotros dijimos que se generaron, después de Ein Sof, se generaron los mundos. Y quedó la situación dada de la siguiente manera. Te voy a dar cómo la situación quedó dada, no cómo se generó y demás, sino cómo la situación quedó dada. ¿Qué es lo que existe hoy por hoy, vamos a decir? ¿Qué es lo que existe hoy por hoy? Existe un lugar donde todo el deseo se puede usar con la intención de otorgar. Todo el deseo se puede usar con la intención de otorgar. Se llama el mundo de Adam Kadmon. Que opera exactamente como el mundo de Ein Sof, pero ahora todo el deseo está dividido. Yo segmenté todo el deseo, cada parte del deseo la puedo usar con la intención de otorgar. Se llama el mundo de Adam Kadmon. Nosotros no tenemos ninguna percepción de eso, no entendemos qué es lo que es. Existe otra situación donde el deseo de recibir se puede usar ahora con la intención de otorgar. Se puede usar con la intención de otorgar, pero que por el momento está nada más la intención de otorgar, como si fuera. Hay que sumarle el deseo. Tiene la posibilidad de funcionar como la situación anterior, pero no puede hacerlo. Está como si fuera en stand-by. ¿Está? Esa situación es como que tiene que recibir, vamos a decir, una demanda nuestra para poder funcionar el deseo con la intención de otorgar. ¿Está? Eso se llama el mundo de Atzilut. Por eso el mundo de Atzilut viene de la palabra Atzlo, suyo. Y este también se llama el mundo de la corrección. El mundo de la corrección. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros vamos a hacer llegar nuestras carencias y entonces esta demanda nuestra va a producir, después nosotros vamos a ver, va a producir acá un acoplamiento entre las fuerzas de recibir y de otorgar. Y eso va a permitir que estas dos fuerzas estén conjuntamente y que entre entonces una luz. Esta luz también va a pasar al resto de los mundos. Y del resto de los mundos también va a pasar a nuestro mundo. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, si nosotros llegamos a tener esta demanda, que eso es el rezo verdadero, ¿no? Que esta demanda tiene que ser que, en realidad, que todos juntos queremos otorgarle al Creador, entonces se va a producir ese fenómeno, que las dos fuerzas, el deseo de recibir y el otorgamiento, van a estar juntos. Y entonces también en el mundo y en cada persona va a empezar a haber un orden en lo que es el deseo de recibir. Que el deseo de recibir, un deseo no va a estar en confrontación con el otro. ¿Estamos? Que esa es la situación que normalmente nosotros vemos. Esto es luz para las naciones también. El concepto de luz para las naciones. Tenemos un montón de preguntas. ¿Vamos a tratar de contestar rápido muchas o lo dejamos así? Bueno, vemos. Buenas noches, nos dice Luis. Me gustaría saber qué prácticas cotidianas tengo que realizar para obtener el masaje o la pantalla. Es lo que había preguntado, es lo que había dicho antes, ¿cómo es que se llama? Hacia la mujer que está en la esquina. Mari, es lo que había dicho antes Mari, como ¿qué más puedo hacer? En realidad, por el momento, dentro de lo que está dentro de nuestro marco, estamos nada más que lo que no está, vamos a decir, dentro del marco que por el momento desarrollamos, nada te va a ayudar. Al contrario, te diría.
todo lo que está por fuera del marco del estudio de la Kabbalah, si haces hincapié en algo así, vas a empezar a desarrollar eso, vamos a decir, sin relación con una sociedad que tiene ese objetivo. ¿Qué más? Si yo no estoy en un grupo, ¿no me desarrollo? Nos pregunta Abba Naomi. Si yo no estoy en un grupo, ¿no me desarrollo? Ya estás en un grupo, vamos a decir. Nosotros en general, todos los que estamos, vamos a decir, en el estudio, vamos a decir, ¿qué es que una persona pertenece a una cultura? ¿Qué es que una persona... Un americano medio, él, para entender el capitalismo, tiene que ir a estudiar a, no sé, a la Universidad de Chicago y entonces él va a entender qué es lo que es la economía capitalista. No, por el hecho de estar en relación de alguna manera con la gente que de esa manera se comporta, él entiende cuáles son las normas básicas, las reglas básicas del capitalismo. Lo mismo pasa acá, exactamente lo mismo. Vamos a decir, vos decir lo que vos podés decir, yo quisiera estar en una relación mayor. Ok, esperemos que prontamente se dé y que tengas un entorno más fuerte. Pero no quiere decir que ahora no estés bajo la influencia de un entorno, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo conseguir un entorno más fuerte? Ahora ya con después de este curso van a tener otro curso más y van a tener un curso inicial de cómo trabajar en grupo y demás. Vamos a decir, a lo mejor hay gente que en un principio ya tiene ese deseo, pero ¿por qué lo tenemos que hacer como algo gradual? Porque si inmediatamente, vamos a decir, introducimos todas las personas, un montón de personas no vienen con ese deseo. Entonces te vas a encontrar de entrada con un montón de personas que no es eso lo que quieren. Entonces aquellos que quieran después lo pueden hacer. ¿Estamos? Pero mientras tanto también estás en un grupo. Tenemos aquí una queja. ¿Sí? Sí. No me contestaron, nos dice Verónica Pérez. Yo pregunté dónde radica el ego. Pienso que en la mente. ¿Es así? ¿El ego está en la mente? Está bien la queja, Verónica, no te decimos nada. La mente es únicamente resultado del deseo. Todo lo que yo pienso es de acuerdo a lo que yo deseo. Esto es un fundamento de la Kabbalah que es importantísimo. Porque nosotros pensamos que la mente es algo independiente, que piensa, que razona. No. Nosotros pensamos lo que deseamos. Todo lo que tenga que ver con lo que a nosotros nos da placer. O displacer. Cómo alejarme del displacer. Pero todo depende de eso. Y con respecto al ego, el ego es la intención en realidad con el fin de recibir, por decirlo de una manera simple sin entrar en más, ¿cómo se dice? Más detalles. Si no hubiera un punto del creador en nosotros, no podríamos ser egoístas. Fíjate que los animales no son egoístas. Y por otra parte, fíjate que los animales tienen la cabeza a la misma altura que el corazón. Y así está escrito en la Torah, que todos a las bestias se parecen. Mientras tanto, nosotros somos llamados bestias también. Porque en realidad nuestra cabeza actúa de acuerdo a nuestro corazón únicamente. Pensar un poquito, Ralph Lightman siempre repite esta expresión, todos a las bestias se parecen. ¿Por qué? Porque esa es en realidad la condición de nuestra existencia, vamos a decir. Que ni siquiera, vamos a decir, somos egoístas verdaderamente. Nos parecemos. Nos parecemos a los egoístas, pero no lo somos verdaderamente. En realidad, que la razón por la cual podemos ser egoístas es porque hay una parte del creador que nosotros podemos otorgar, y por eso nos podemos, en nuestra condición donde esa fuerza trabaja en forma inversa, nos podemos aprovechar del otro. Y esa es la satisfacción mayor que todos quieren. Vamos a decir. Fíjate hasta dónde todo se tiene que dar vuelta. ¿Entendés? Si le va bien el otro, Ralph Lightman siempre cuenta el chiste de que, ¿cómo es? Que me saquen a mí el ojo. Que me saquen el ojo, pero es que le saquen dos.
No me importa que me saquen un ojo, pero que él sufra. ¿Entendés? Vamos a decir, nosotros no entendemos de dónde viene todo, de dónde vienen todas las cualidades que nosotros tenemos, que nos sentimos singulares, especiales, que somos únicos. Todo eso viene de que hay una parte del Creador en nosotros. Y que también la fuerza de otorgamiento que está en la raíz de la cual tenemos origen, también ahora actúa en nosotros en forma inversa. Si nada más tuviéramos el deseo de recibir no hay en él ningún tipo de egoísmo. Vamos a decir, ¿qué tipo de egoísmo? También los animales son deseo de recibir, pero ¿tienen un tipo de egoísmo? No, únicamente cuando yo quiero actuar con la intención de recibir, vamos a decir, ahí empieza el desarrollo del egoísmo. Lo mismo pasa en un chico. Fíjate, un chico, vos, ¿por qué nosotros los chicos hasta una cierta edad los vemos como, mira, que es completa, vos podrías decir, es completamente egoísta, pero no los vemos como egoísta. Lo único que hace es demandar, todo el tiempo demandar, pero no lo vemos como egoísta. ¿Por qué? Porque todavía no se desarrolló la intención de otorgar para recibir, que él da algo para recibir. Y entonces no te puede esconder algo, no te puede mentir. Todavía no se empieza a desarrollar. Tiene que pasar por distintos grados de desarrollo hasta que ya entonces él existe por sí mismo. Ayer o hace 2 días, me parece, estábamos viendo el artículo que llaman el artículo de la paz, que es un artículo de Barcelona que explica en realidad cómo la humanidad quiso entender al Creador y cómo en realidad nosotros podríamos alcanzar la paz. Bueno, es un artículo muy interesante. Ahí Rav Lightman dijo que en el mundo hay abundancia suficiente para todos, para que en realidad no tengamos que trabajar. No necesitamos trabajar con la abundancia que hay, digo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es el egoísmo, claro que nosotros ya entendemos eso, pero no solo eso, sino que nosotros no podemos soportar que los demás estén bien. Nosotros tenemos que ver que nosotros estamos mejor que los demás y que los demás están en un estado menor a nosotros. Y eso es algo del egoísmo. Imagínense, hay suficiente comida para todos. Hay todo para todos, que no se puede creer en esta época de la humanidad que se tira una cantidad de comida que no se puede creer, que hay... todo el mundo puede tener ropa, todo el mundo puede tener todo. Sin embargo, el egoísmo no nos permite vivir en esa abundancia, como en un paraíso. No tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada, simplemente estar todo el día panza arriba en la playa. ¿Por qué no podemos? El egoísmo no lo va a permitir nunca. Nunca. Pero gracias al egoísmo también podemos invertir eso y estar en relación con el Creador. Si no, permaneceríamos en la situación de animal. Esperamos, Verónica, haberte contestado tu pregunta y no haberte decepcionado Y por otra parte, la Kabbalah no se propone anular el egoísmo, sino corregirlo, invertirlo y utilizarlo de forma positiva como para alcanzar el propósito de la creación. Así que tu singularidad, que cada persona se siente especial, único y demás, todo eso tiene que permanecer. Normalmente cuando se busca la unidad, desaparecen las diferencias. Y nosotros lo que tenemos que conseguir es una situación en la cual haya unidad y que haya la mayor expresión posible de las diferencias. Por eso, como dice Baal Sulam, que también cuando el mundo empiece con la corrección, tienen que permanecer todas las religiones. Al contrario, todos los pueblos tienen que encontrar su propia identidad. Al revés de lo que normalmente se cree, de que todos tienen que pasar a ser iguales. No, normalmente la sociedad contemporánea ha borrado un montón de diferencias que son sustanciales y que nosotros no le permitimos a esos pueblos que expresen sus propias singularidades, vamos a decir. Eso produce un defecto en la estructura general, en el conjunto de toda la humanidad. Nosotros no vemos hasta dónde que un esquimal no puede ser como él es, vamos a decir hasta dónde eso produce, vamos a decir... un desequilibrio en todo el sistema. Nosotros les agradecemos por haber estado y nos estaremos viendo la próxima semana. El domingo tienen clase con los amigos de Chile y estaremos viéndonos el próximo miércoles de horario de América. ¿Quieres decir algo?
No, que tengan el domingo eso, tienen otra vez Sí. las clases, nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles. ¿El miércoles es para ellos? ¿O el Miércoles. martes? El miércoles, un gusto haber estado con ustedes, esperamos haberles sido útiles en lo que pudimos. Hasta la próxima vez. Adiós.